El cuerpo de Eva Blanco, de 17 años, ha aparecido en una cuneta de la carretera de Cobeña. Están recibiendo sepultura los restos de la joven Eva Blanco, que ha sido asesinada. Aquí ven ustedes las imágenes de dolor de esta mañana. Hola amigos, yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. Este caso del que les informaré estará muy largo. Por cierto, es una historia muy interesante, una de las más misteriosas del canal. También les contaré cada detalle, así que les recomiendo que se queden hasta el final, porque te contaré la historia completa de Eva Blanco que nadie te ha contado. Este caso se originó en Algete, Madrid, España, y está resuelto. El 21 de abril de 1997, un cuerpo sin vida fue descubierto en un descampado situado a 6 kilómetros de Algete, una ciudad y municipio del centro de España. La policía en ese momento sigue la pista de un coche azul que circuló por Algete la noche del crimen. La Guardia Civil sospecha que el asesino conocía a la víctima y llevaba a un coche. Tirado en un descampado, fue descubierto a mediodía el cuerpo sin vida de Eva Blanco Puig, una estudiante de 17 años. La muchacha había acudido por la noche a una discoteca de su tranquilo pueblo con sus amigas. Al filo de la medianoche, una de ellas la acompañó hasta las cercanías de su casa, en las afueras del pueblo. Fue la última persona conocida que la vio con vida. No vi nada raro, ningún coche ni ninguna persona que pudiera sospechar que pudiera pasar algo. La Guardia Civil, según fuentes cercanas a la investigación, sospecha que el asesino podría ser una persona del entorno de la joven, alguien que aprovechó su relación para subirla a un vehículo y llevarla hasta el lugar del crimen. Los datos policiales, aún sin confirmar en ese momento por la autopsia, apuntaron a que Eva no fue abusada, pero indicaron que Eva intentó huir de su asesino. La primera noticia de la desaparición de Eva Blanco surgió en la madrugada de 1997, a las pocas horas de separarse de su amiga. Los padres de la joven denunciaron a las autoridades que su hija no había vuelto a casa en toda la noche y atribuyeron este hecho insólito en Eva a un problema sentimental con su novio, con quien había terminado su relación recientemente. La denuncia por desaparición puso en marcha a numerosos vecinos de Algete y a los agentes de la Guardia Civil. A mediodía, unos vecinos dieron aviso de que habían descubierto un cuerpo sin vida tirado en un descampado próximo a una carretera comarcal. Se trataba de un lugar apartado y sin salida, al costado de la carretera en construcción que une las vecinas localidades de Cobeña y Belvis de Jarama. Por su cercanía a la carretera, se pensó en un primer momento que la joven había sido atropellada. No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú le decías un horario y ella estaba. El nerviosismo de mi madre. Eso se me quedó a mí grabado. Estaba histérica, perdida. Y salió corriendo de casa y buscando por todos los lados y mamá, ¿qué pasa? Mamá, ¿qué pasa? Y nunca se me olvidará eso. Posteriormente se comprobó que la causa de la muerte de Eva fue debido a las heridas que fueron provocadas con un arma blanca. El cuerpo de Eva, siempre según la primera versión policial, mostraba indicios de que había intentado huir de su supuesto agresor. La base de esta sospecha radicaba en que las heridas producidas con el arma habían sido dirigidas directamente en la espalda. El hecho de que estuviese completamente vestida y de que no hubiese ningún desgarro en su ropa indicaba, según las fuentes citadas, como les había mencionado antes, es que la joven no había sido abusada. Sin embargo, estaban muy equivocados, ya que todo era lo contrario, porque una vez que le hicieron a Eva la investigación de la autopsia, toda la verdad salió a la luz. La autopsia reveló que Eva Blanco fue herida en la espalda 19 veces con un arma blanca, motivo por el cual perdió la vida a base de las mismas heridas. La primera herida cortante en el costado del cuerpo se hizo mientras estaba sentada en un vehículo, y el resto de los cortes fueron producidos después de que Eva salió e intentó correr cuesta arriba junto a la carretera. Muchas de estas heridas posteriores, en su mayoría encontradas en la oreja y en la parte posterior de la cabeza de Eva Blanco, fueron superficiales e interpretadas como pasionales.
mientras que la primera herida fue profunda y pudo haber sido fatal, incluso en ausencia de todas las demás. La parte íntima de Eva fue destrozada y el fluido espeso del mismo hombre fue encontrado en su parte y ropa interior de Eva. También se recuperó una fibra roja de la boca de la joven, que posteriormente un museo textil identificó como perteneciente a un tipo común de tapicería de automóviles, lo que confirma que Eva había estado en un vehículo después de su desaparición. Eva Blanco estudiaba en el instituto local Gustavo Adolphe Becker. Era la mayor de 3 hermanos y jamás había faltado una noche a su casa, un adosado en las afueras de Algete. Mi hija nunca tuvo un comportamiento extraño, por eso, cuando anoche no llegó, supe que le había pasado algo malo, confesó la desolada madre a los medios de comunicación. La Guardia Civil, como primera hipótesis, aventuró que podía tratarse de alguien cercano a la víctima y de que poseía un vehículo. Esta persona se habría encontrado a Eva cuando ella andaba cerca de su casa. Posiblemente la invitó a subir al coche para acercarla, y ella accedió. Esto era lo que también pensaba la policía. La noche en que Eva perdió la vida, ella salió con unas amigas a una discoteca del pueblo tras jugar al tenis durante toda la tarde. A las 11:30 p.m. decidió regresar. Estaba desanimada porque había roto con su novio, de quien la Guardia Civil, tras interrogarle, no albergaba sospechas. Ella volvió a su domicilio, en la calle de Carmen Conde de Algete, antes que el resto de sus compañeras. Para volver a su casa utilizó un atajo. Eran las 11:45 de la noche. Una amiga la acompañó 1 kilómetro y antes de llegar a la vivienda se separaron. Luego, como en otras ocasiones, Eva siguió sola y atravesó un descampado. Allí se pierde su pista. La familia de Eva Blanco se empezó a preocupar a la 1:30 de la madrugada. La joven siempre era muy puntual y esa noche había quedado en volver a las 12. Yo le pedí a Manolo que fuera por la carretera de Coveña a ver si ella se había enfadado o algo y se había ido andando. El padre, empleado de la Asociación de Ayuda a Automovilistas y propietario de una grúa, llamó a los padres de varias amigas de su hija. Todas dijeron lo mismo. La chica había salido de la discoteca a las 11:45 con una amiga que la acompañó hasta las puertas de la urbanización Valderrey, a unos 700 metros de su casa. A las 2:30 de la madrugada, comenzó la búsqueda de Eva. Amigos, vecinos y agentes del Instituto Armado se movilizaron, en primer lugar, por el interior del pueblo. La policía municipal también colaboró en la búsqueda. Y pensar en que mi hija nos ha estado llamando y que mi hija que ha estado aquí hasta por la mañana. El primer rastreo se centró en el pueblo, luego se pasó a buscar en la zona colindante a la vecina localidad de Fuente El Saz. Al mediodía, la familia solicitó la ayuda de los medios de comunicación. Avisaron al noticiero Telemadrid para que se difundiese la imagen de la chica. La tensión aumentaba en la casa de Eva. Mientras tanto, entre los familiares de Eva, era la madre la más pesimista. Ella sabía que algo malo pasaba porque conocía a su hija y sabía que no podía faltar tanto tiempo sin decir dónde estaba, según relató una vecina y amiga cercana de la madre. A las 3:30 de la tarde, la Guardia Civil les comunicó la trágica noticia. A partir de ese momento, vecinos y amigos de Eva se fueron concentrando en la calle de Carmen Condé. A las 7 de la tarde, más de 200 personas se reunían en silencio delante de su casa. Varias personas empezaron a recordar que la noche del crimen circuló por la zona un coche azul sospechoso que llegó a seguir a una muchacha. Una joven quien fue testigo del crimen recordaba el miedo que pasó y ella agregó: eran las 12 de la noche y cuando me iba a casa se metieron conmigo. Tuve que correr mientras me gritaban. La muchacha, quien no quiso desvelar su nombre por temor, insistió en que uno de los ocupantes del coche era un chico rubio de unos 20 años. Otros vecinos del mismo barrio en que vivían también recordaban la imagen de un coche azul deambulando por la zona. Nadie, sin embargo, pudo dar con la matrícula de ese coche.
Las amigas que en ese momento lloraban la pérdida de Eva repetían que se trataba de una chica tímida e introvertida. No se fiaba de nadie y no creo que se fuese con alguien a quien no conocía, señaló una de sus compañeras del Instituto Gustavo Adolfo donde Eva estudiaba. A Eva nadie la engañaba con un caramelo, dijo otra amiga. Yo creo que la tomaron a la fuerza porque no se iba con nadie, señaló otra amiga de Eva. Las amigas no querían hablar sobre la ruptura de Eva con su novio, un vecino del Fuente de Sas del Jarama. En cambio, no ponían reparos en hablar de la excelente relación que mantenía con su madre. Una de sus amigas comentó: estaba muy unida a su madre, a quien siempre le pedía lo justito para salir con los amigos. Cuando me dijeron por la mañana que Eva no había pasado la noche me asusté mucho porque nunca hacía esas cosas y porque siempre avisaba a su madre si pasaba la noche en casa de otra amiga, añadió otra amiga de Eva. El 29 de mayo de 1997, el delegado del gobierno, Pedro Núñez Morgades, aseguró que la Guardia Civil no abrió en ese momento. Por otra parte, el padre de Eva Blanco criticó a la Guardia Civil de Algete, quien en ese momento contaba con más de 13,000 habitantes. La joven, cuya desaparición fue denunciada sobre las 2 de la madrugada, murió a las 4 de la madrugada en una cuneta de la zona. Manuel Blanco, el padre de Eva, agregó: la Guardia Civil no salió a patrullar las carreteras comarcales para buscar a mi hija la noche del crimen, porque ni siquiera tenía combustible para el automóvil, dijo Manuel Blanco, quien aseguró que pasó unas 15 veces por la puerta de la oficina esa noche y el coche policial permaneció aparcado hasta el amanecer, salvo unos 20 minutos en los que hicieron una ronda por la urbanización donde vivo, agregó el padre. La Guardia Civil desmintió la acusación. Nunca se ha dejado de prestar un servicio de búsqueda por falta de combustible. A pesar de las restricciones existentes, por norma se dejan pasar unas horas antes de buscar a una persona, afirmaron dichas fuentes. El 28 de octubre de 1999, el alcalde de Algete, Jesús Herrero, dio un paso insólito para descubrir el autor del crimen de Eva Blanco. Jesús Herrero, apoyado por los colectivos vecinales, anunció que arrojaría un bando para que todos los hombres mayores de 16 años se sometieran voluntariamente a una prueba de ADN por medio del cabello o la saliva. Este proceso sería analizado con los restos genéticos que la Guardia Civil recogió del cuerpo de la autopsia de Eva. La familia y los investigadores sostienen que Eva nunca se hubiese subido a un coche con alguien que no conociese y que la llevó hasta el lugar donde perdió la vida. Los miembros de la comisión vecinal de Eva Blanco dudan de que el autor del asesinato tuviera en aquella época menos de 15 años, pues no tendría la edad suficiente para conducir. Por otro lado, recordaron que debe de ser el juzgado que instruye el caso, el que decida si acepta o no las pruebas del ADN. El 30 de octubre de 1999, los jueces ven inútil la prueba de ADN que pide el alcalde Jesús Herrero de la ciudad de Algete. Es lógico pensar, dicen los jueces en ese entonces, que el culpable no va a presentarse voluntariamente, y añaden que los que no se presenten no pueden, bajo ningún concepto, considerarse sospechosos. Practicar la prueba del ADN entre la población de Algete es, según el magistrado Arturo Beltrán, algo que no ayudaría, y agregó: la Administración de Justicia, la Policía y Estados democráticos no pueden dedicar su tiempo a tonterías como esta. Una prueba del ADN tarda al menos 3 días en dar resultados y su coste aproximado oscilaba en esos tiempos entre las 40,000 y las 150,000 pesetas. Por otro lado, la pena de Olga, también su rabia, es que nunca sabrá cómo habría sido su hija Eva con 17 años ni con 18. De su asesino solo se sabía hasta ese momento que fue un hombre mayor de edad y conocido de Eva. Por eso, su familia pedía que se autorizara una prueba masiva de ADN para compararla con el ADN del asesino, líquido que había dejado en la ropa de Eva. Como les mencioné anteriormente, los jueces consideraron la iniciativa ilegal. Para entonces, 2013 vecinos ya habían dado su sí a ser investigados. Del hombre criminal también se sabía que era casi seguro que conocía a su víctima, porque no hubo que utilizar la agresión para conseguir que Eva subiera al vehículo. También en caso de que llegó a dejar huellas en el lugar de los hechos, la lluvia las había borrado. La familia de Eva se dio cuenta más tarde de los resultados de la autopsia que ella en realidad sí había sido forzada, aunque, según la gente, aún no estaba enterada. El secretario del sumario le sirvió a la Guardia Civil para investigar a los varones más cercanos.
Hasta su padre Manuel se convirtió sospechoso. Un día que compartía y tomaba café con el grupo de la Guardia Civil, los agentes se quedaron con su taza de café. Los resultados de saliva sirvieron para realizar el análisis de la prueba de ADN de Manuel, el padre de Eva, y compararlo con el ADN del hombre criminal. Pero afortunadamente no eran de la misma persona, así que el ADN no coincidía. Las pruebas de ADN se convirtieron en la máxima esperanza de la familia de Eva, Manuel Blanco, también su esposa Olga, y un sinnúmero de vecinos de Algete encabezados por el alcalde Jesús Herrera, pretendieron convencer a la justicia de una iniciativa para obtener una prueba masiva y voluntaria de ADN, para descubrir quién fue el culpable por el crimen de Eva. El análisis genético tiene una fiabilidad del 99% y permite obtener a través de una muestra de saliva o cabello un perfil genético que distingue a su dueño y lo hace diferente del resto. La prueba de ADN se ha convertido en los últimos tiempos en el abogado más eficaz de las causas imposibles. Olga, la madre de Eva, nunca dejó de darle vueltas a estas noticias. Origen de la siguiente ecuación. Si parece claro que fue un vecino, varón y mayor de edad, ¿por qué no hacer la prueba del ADN a todo el que responda solo a ese perfil? La pregunta no tenía respuesta. Olga se desesperaba, más aún, el día que la juez cerró el caso por falta de pistas. Hace un mes Manuel, el padre de Eva, decidió plantarse. Apoyado por el alcalde, distribuyó por su pueblo unas papeletas blancas con letras azules, la invitación para que los vecinos se ofrecieran de forma voluntaria y secreta a hacerse la prueba. Un intento desesperado por levantar un cerco genético alrededor del criminal. Los jueces rechazaron rápidamente la iniciativa por ser ilegal. Un no rotundo acompañado de razones por el juez Arturo Beltrán fueron a hundirse en el ya antiguo dolor de la familia. El juez agregó: es inútil, ineficaz e inviable. Olga le respondió desde su tristeza con una pregunta. ¿El juez tendrá hijas? Y luego contó su calvario desde que Eva apareció sin vida y forzada. En el juicio, miró a los hombres al fondo de los ojos y trató de descubrir su culpa. No puedo sonreír a un desconocido sin pensar que puede ser el criminal de Eva. Mis otras 2 hijas me preguntan a veces: mamá, ¿nos puede pasar también a nosotras? Es muy difícil no transmitirles el odio que va creciendo en mí, agregó Olga, la madre de Eva. El padre de Eva depositó un viernes en el juzgado unas urnas selladas con 2013 papeletas en su interior, la de los vecinos de la ciudad de Algete y otros pueblos cercanos que estuvieron dispuestos a prestar su ADN a la justicia y a reabrir el caso. Otros que por una u otra razón no quisieron hacerse la prueba pero tampoco son los criminales de Eva, se sintieron vigilados y señalados. No se puede criminalizar a un pueblo, dice José Antonio Martín Palín, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, y añade: va en contra de la seguridad individual establecer una sospecha generalizada. El juez teme que la negativa de alguien a hacerse la prueba se convierta automáticamente en un indicio de criminalidad. La Fiscalía estudia si hay base legal que ampare las pruebas de ADN del caso de Eva Blanco. El 29 de noviembre de 1999, la juez que instruye el caso de Eva ha pedido un informe a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre legalmente, si se puede autorizar la prueba de ADN a los 2013 vecinos que se han ofrecido voluntariamente de la ciudad de Algete. Recordemos que para ese entonces, Algete contaba con aproximadamente 13,000 habitantes. Aparte de los recelos legales expresados por destacados juristas, diversas fuentes ponen en duda que esas pruebas vayan a servir para identificar al criminal de la joven. La llamada a los vecinos de Algete para que se sometan a la prueba del ADN, como ya lo sabemos, fue idea del alcalde Jesús Herrera, y su objetivo se basaba en conseguir alguna pista que permitiera identificar al hombre criminal, o al menos descartar a inocentes. El 30 de marzo del año 2000, el fiscal del caso Eva Blanco finalmente apoya la prueba de ADN, pero más restringida. En el 2000 del mismo año, la Fiscalía de Madrid ha remitido un informe a la juez que investiga el crimen de la joven Eva, en el que apoya que se practique, aunque con restricciones, la prueba de ADN a los vecinos de Algete que se han prestado a someterse a ella. La Fiscalía quiere que, entre los 2018 voluntarios, se seleccionen aquellos cuyas características se ajustan al teórico perfil del criminal. El Ministerio Público tomó esta decisión tras analizar un informe del Instituto Nacional de ADN que juzga útil la reacción de esta prueba como medio para tratar de identificar al autor del crimen.
La policía siempre ha sostenido que el autor del crimen de Eva podría ser un hombre del pueblo, lo que coloca bajo sospecha a todos los mayores de 16 años. El 17 de febrero del 2001, 45 personas se someten a la prueba de ADN. Se les toma muestras de saliva con un bastoncillo para someterlas a la prueba. Entre ellas hay 18 familiares de Eva, una docena por la línea paterna y media docena por la materna. El resto son conocidos de Eva y delincuentes de la zona. La búsqueda se centró más en aquellos que cuentan con antecedentes por agresiones de arma blanca. El padre de Eva está entre las personas que se han sometido a la prueba por segunda vez. Ya en el primer análisis se vio que el ADN del padre, Manuel Blanco, no coincidía con el del supuesto criminal. Los resultados de los análisis tardaron unos 2 meses en conocerse. Para el 2 de mayo del 2007, los padres de Eva Blanco desconocen el autor del crimen y los motivos de su muerte desde hace 10 largos años. Solo tienen un objetivo en la vida: ver la cara del criminal, que aún no había sido detenido. Esa gran década hubo mucha angustia y sufrimiento, pero aseguran que no descansarán en ningún momento hasta ver al culpable condenado a la máxima pena posible. Solo quiero ponerme delante y que me conteste por qué. ¿Por qué le hizo esto a mi hija?, dijo Olga, la madre de Eva, con una gran tristeza profunda en sus ojos. El que lo hizo es un cobarde. Tuvo el valor de acabar con la vida de una joven indefensa, pero ha sido incapaz de entregarse, añade la madre. Solo vivo para saber cómo es su mirada. Si se hubiera entregado, ya al día de hoy quizá habría salido libre y nosotros habríamos descansado, concluyó Olga. Mientras tanto, durante más de 15 años la policía aún continuaba investigando el crimen de Eva Blanco. Ellos mantuvieron siempre la esperanza. En el 2007, 30 agentes estaban al pendiente del caso. Se habían llevado a cabo muchísimas horas de trabajo que aún no habían arrojado ningún resultado, pese a que se habían mirado todos los aspectos, por mínimos que fueran, para intentar esclarecer el crimen de Eva Blanco. Las esperanzas estaban terminando, sin saber que muy pronto ese esfuerzo dedicado traería muy pronto grandes resultados. Pruebas que llevarían por fin a encontrar al verdadero culpable, ese criminal que no se saldría con la suya. Este caso es uno de los casos que no están resueltos y que pasaron tantos años para que lograra avanzar y resolverse, como ya lo había mencionado antes. Pero ¿cómo logró resolverse? ¿Quién era el hombre criminal más buscado por Algete? ¿Acaso era uno de ellos? Muy pronto lo vamos a saber un poco más adelante de la historia. Lo que tienen claro los investigadores es que Eva fue asesinada por alguien conocido por ella. La joven no tenía signos de defensa ni marcas de lucha. El crimen fue hecho por alguien con mucho ensañamiento o ira. Eva recibió heridas por todas las partes del cuerpo, mientras intentaba subir el talud de la carretera. Finalmente, una nueva pista había salido a la luz. Un especialista de la Universidad de Santiago había analizado nuevamente el ADN del criminal y había determinado, gracias a los estudios y estadísticas actuales de ese tiempo, que el agresor era un hombre de origen no europeo. Esta fue una nueva línea de investigación y empezaron a trabajar en ella, como lo habían hecho siempre. Era un nuevo dato, era una nueva pista, así que los investigadores se entornaron en él. El 10 de junio del 2013, casi 6 años después del último avance en la actualización del caso de Eva, se volvió a actualizar. Lo último a lo que habían llegado es que los investigadores se habían enterado de que el criminal no era europeo. En esta reciente actualización encontraron una nota escrita por Eva en su propio diario, y en ella redactó exactamente: solo diré y solo escribiré una cosa, Miguel, T mayúscula punto, Q punto, Vallevita. Esta es la última anotación que la joven Eva Blanco redactó en su diario secreto. Lo hizo horas antes de su muerte, la madrugada del 19 al 20 de abril de 1997. Les informaré sobre más detalles de su diario secreto de Eva. Por eso, como les repito, es muy importante que escuchen el caso completo. El crimen de Eva, la joven de Algete, que para entonces estaba sin resolver, es quizá la espina más dolorosa en el grupo de crímenes de la Guardia Civil de Madrid, y tienen razones para ello. Por un lado, porque sus índices de éxito son envidiables en crímenes, con un 93% de esclarecimientos. A ello hay que sumar el perfil de la víctima, una bella joven de que 2 meses antes de que le quitaran la vida, había cumplido 16 años, toda una vida incipiente y truncada por un mal hombre, y porque a diferencia de otros casos, los investigadores sí que cuentan con una prueba elemental para poner nombre y cara al criminal, y es su perfil genético en la ropa de Eva, como ya lo sabemos todos.
En el 2013, la primera persona investigada fue la propia víctima. Esta era la habitación de Eva. La guardia la querían todas, entonces se sorteó y le tocó a ella. No subía, me daba mucha pena. Por eso mis hijas decían, mamá, pues tapiala y así te quedas sin habitación. Ella ahora haría 36 años. Son recuerdos. 8 meses después del crimen, su madre, Olga, encontró escondidos entre los cajones de su habitación 2 cuadernos escolares. No eran apuntes de clase, se trataba de los diarios secretos de la chica. Nadie sabía que existían. Eva escribió en su diario durante la fecha del año 1995 hasta 1997 con su puño y letra, como si se correspondieran con cursos escolares. El relato en el diario es el típico de una chica de su edad. Aparecen las personas de su círculo más cercano, ese que es el primero que investigó la Guardia Civil, familia, amigos y novio. Este último es Miguel, el chico al que van dedicadas sus últimas palabras escritas, una declaración de amor. Era un joven más o menos de la edad de Eva. En otra página aparecen los nombres de Eva y Miguel repetidos continuamente. Está claro que fue uno de los primeros investigados. Hasta se comparó el ADN de Miguel con el de Eva, pero resultó negativo. Por lo menos los padres ya sabían que Miguel, el novio de Eva, no era culpable. En el año 2013, en un despacho de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, cuelga en la pared un folio con un número en la letra de imprenta, 343-110. Hay que volver de nuevo a los diarios secretos de Eva, a las 2 últimas páginas para ser más precisos. En estas páginas, de manera obsesiva, Eva escribió de arriba hacia abajo el siguiente texto, Eva y 343-110. El mismo número del folio que colgaba en la pared, como si quisiera escribir Eva y Miguel, pero en lugar de eso, escribió Eva más los números que les mencioné. Ese número que encontraron en el diario secreto de Eva estaba escrito más de 200 veces con 5 tintas de bolígrafo que se iban alternando en un perfecto orden. ¿Quién o qué era 343-110? Hipótesis hay muchas, algunas proporcionadas por numerólogos, como para romperse la cabeza de tanto pensar. El 34 es el prefijo telefónico de España, el 110, curiosamente, es el distrito postal de Algete. ¿Casualidades? El padre de la víctima, Manuel, sospecha que se trata del número de un buscapersonas, que en aquella época regalaba una marca conocida de refrescos. Lo que parece claro es que esos 6 números representan un nombre, un secreto. Nadie del círculo conocido de Eva sabía nada de ello, pero pocos sabrían que estaban muy cerca de averiguarlo todo. El 8 de octubre del 2013, los agentes del instituto piden la colaboración ciudadana para detener a un hombre de unos 35 años, de complexión fuerte y que está relacionado con este crimen ocurrido en 1997. La policía difundió un retrato robot de una persona que habría podido estar implicada en el crimen de Eva Blanco. Este nuevo dato aportado a la investigación se ha conseguido gracias al testimonio aportado por una testigo que recuerda haber visto aquella noche a una persona con esos rasgos tan marcados. Los nuevos datos aportados por la testigo han sido contrastados con otras declaraciones tomadas. El testimonio coincide en que se fijó en un vehículo de la marca Renault, modelo 18 de color blanco. Los rasgos más identificados de cada persona son el triángulo formado por los ojos, la nariz y la boca, y son los que definen la expresión, que es lo que más interesa en el caso. El Servicio de Criminalista de la Guardia Civil elaboró el retrato robot. En aquel entonces, presentaba las siguientes características. Se trataba de un hombre de entre 35 y 40 años, con una altura entre 1.70 y 1.80 centímetros, de complexión gruesa, de entre 75 a 80 kilos, con el pelo castaño, la cara cuadrada y curtida, con ojos negros y hundidos. En ese momento vestía una camisa blanca. En abril del 2015, la Guardia Civil pudo localizar finalmente al presunto criminal, gracias al ADN hallado en la ropa de la víctima. Esta pista biológica permitió a los agentes esclarecer, 18 años después, uno de los crímenes que más quebraderos de cabeza ha dado a los cuerpos de seguridad, y que iba a prescribir en el 2017. En casi 2 décadas, se han investigado a decenas de personas, se han practicado millares de pruebas y se ha sospechado de decenas de individuos.
Con esa nueva pista se empezó a investigar a 300 personas nacidas en esa zona del continente africano, que viviesen o hubiesen residido en Algete y los alrededores. La Guardia Civil aún tenía el registro de las pruebas de ADN de 1997 y se inició otra ardua pero esperanzadora línea de investigación. A todos los norteafricanos se les fue pidiendo una prueba voluntaria de su ADN mediante su saliva, y resultó que uno de ellos que prestó su rastro biológico, el número 90, tenía una cadena de cromosomas casi idéntica a la del autor del crimen, para ser más precisa, el 98%. Ese hombre estaba a punto de delatar a su hermano, pues su hermano era el presunto criminal. Se supo que esta persona tenía 2 hermanos y se tenía la certeza que alguno de los 2 podría ser el autor del crimen de Eva Blanco. Se descartó a uno, ya que en aquella época no tenía licencia de conducir y no vivía en el lugar. El otro hermano, nacido en Marruecos y de 52 años, resultó ser el presunto autor de la muerte de Eva Blanco. Gracias a los avances en materia genética, se pudo concretar por el ADN del sospechoso que él nació en el norte de África. La muestra del ADN, aún congelada, se mandó a un centro de Compostela que pudo determinar en el 2014 la región de procedencia del criminal y su raza. El presunto criminal había salido de España en 1999. Actualmente residía en Francia. Estaba casado, tenía hijos. Durante sus años en España vivió en Cobeña, aunque tenía residencia en la ciudad de Algete, como su hermano que continúa allí y que ha resultado una pieza clave para dar con él. El sospechoso hacía aportes y era albañil, por lo que podría ser conocido del padre de Eva Blanco, que era operador de grúas. El presunto autor del crimen de Eva Blanco acabó con la vida de Eva en 1997, estando su mujer embarazada de 5 meses de su segundo hijo, según fuentes cercanas a la investigación. Con una orden europea de detención, Ahmed Cheld fue arrestado. La policía lo ubicó en Pierrefontaine-les-Bains, un municipio que se encuentra en el este de Francia. Ahmed fue acusado de forzar y asesinar a la joven Eva hace más de 18 años. No se descarta la posibilidad de que la noche del crimen, Ahmed salió en busca de alguna joven debido a que, en ese momento, no podía tener relaciones con su mujer, y que éste fue detrás de alguna otra joven como la que le costó la vida a Eva Blanco. En ese momento querían trasladarlo a España, donde quizá obtendrían las respuestas al fin de cada pregunta que ha angustiado a esos padres durante 18 años. El 6 de octubre del 2015, la familia de Eva Blanco y la de su criminal vivieron en la misma urbanización durante años en la localidad de Algete. Los padres de la joven residían en la década de los 90 en una zona residencial de edificios conocida como Montesoro, donde también estuvo viviendo varios años Fouad Cheld, el hermano del presunto criminal de Eva. En el momento del arresto de Ahmed, preguntó por qué le detenían. Uno de los agentes le dijo que era por la muerte de Eva Blanco. El hombre no se impresionó y le dijeron que era por lo de Algete. En ese momento, según varias fuentes, agachó la cabeza como reconociendo los hechos. Ahmed, el autor del crimen, no hizo ningún gesto ni comentó nada en ningún instante. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora con todos los detalles del caso? Sabemos que Ahmed fue localizado tras 18 años de investigaciones gracias a su ADN. Hace 2 años, los agentes recogieron muestras biológicas del criminal y gracias a los avances médicos, se pudo concretar que ese perfil genético era de un hombre nacido en el norte de África. Los investigadores así pudieron llegar hasta su hermano y luego hasta el asesino. El caso giró y se fue resolviendo de una manera increíble. Para entonces, los días pasaron, y ya era el 7 de octubre del 2015. En el extremo noreste de Francia, Pierrefontaine-les-Bains, con sus 1.500 habitantes, responde la imagen de un pueblecito suizo de vida apacible. A solo 20 kilómetros de la frontera, la mayoría de las casas son unifamiliares de piedra o buenos materiales para aguantar las nieves que las cubren en invierno. Las vacas pastan en las praderas próximas a las viviendas. Ahora, sus vecinos no terminan de superar el impacto. En la parte alta del municipio, en una casita con un rosal a la puerta, ha vivido un monstruo durante los últimos 15 años. Su nombre es Ahmed Cheld, de 52 años, el presunto criminal de Eva Blanco, que como ya sabemos, su crimen ocurrió en 1997 en Algete, Madrid, a 1.505 kilómetros de este paraíso. Dios existe, hay justicia. Sin duda la mano de él ayudó a hacer justicia en esta tierra. Fátima, de 36 años, es la esposa de Ahmed, el presunto criminal de Eva. Fátima conoció a Ahmed en la ciudad francesa de Besançon, a 50 kilómetros de Pierrefontaine, a donde ella se había trasladado para estudiar electrónica. Fátima pensaba volver a su casa,
pero Ahmed se le cruzó en el camino y después se casaron en el año 2003. Pequeña y delgada, la señora Fátima, esposa del criminal, se asoma a la puerta con gran timidez al escuchar el timbre. Su casa, también unifamiliar, es de las menos lujosas del pueblo, como las de sus vecinos del barrio. Al conocer el motivo de la visita, Fátima rompe a llorar. Pobre muchacha, y repetía llorando, Eva Blanco, agregó Fátima. Luego de eso, su primer impulso es no hablar y enseguida dice que se tiene que ir a trabajar. Sin embargo, segundos después, rectifica platicando que está tan sola, tan lejos de quien le puede ayudar, que necesita alguna mínima compañía, y luego Fátima agregó, pasen a mi casa, estoy con mi hijo el más pequeño, su otro hijo de 6 años estaba en la escuela. En su humilde casa, el desorden refleja que la esposa de Ahmed, también nacida en Marruecos y con nacionalidad española, atraviesa días de estrés. Junto al sofá preferido de Ahmed, recubierto con una tela marrón oscura, la mujer no puede evitar las contradictorias sensaciones que le brotan al hablar de su esposo, ahora encerrado en Besançon, a la espera de su inmediata entrega a España. Es buen padre, un buen marido, agregó Fátima. ¿Ha hablado con él tras su detención?, preguntan las autoridades, a lo que Fátima agrega. No, pero quiero hacerlo cuanto antes. Quiero que me cuente qué pasó. Me lo tiene que contar. Pobre Eva y pobres de sus padres. A Fátima, la esposa de Ahmed, le gustaría que el arresto del padre de sus hijos fuera fruto de una equivocación. Luego, Fátima continúa anexando. Las veces que Ahmed y yo hemos ido a España, vamos directamente a la costa a casa de uno de sus hermanos, y no pasamos por Madrid. Seguimos directo a Marruecos. No me encaja nada, ni las fechas ni los datos, ni los coches que dice la policía. Él tenía un carro BMW y Alfa Romeo en aquella época, no un carro R12. Me parece todo muy raro. Nunca me maltrató, y a mi hija tampoco, indicó la esposa de Ahmed. La imagen de Ahmed en el pueblo, en general, era positiva. Se le consideraba educado y amable. La panadera del lugar le tenía mucho afecto, y por ello prefirió no hablar de él, aún conmocionada por las noticias que llegaban desde España. El 7 de octubre del 2015, Ahmed Chel, el presunto criminal de la joven Eva Blanco de Algete, se derrumbó tras su detención en la ciudad francesa de Besançon, después de haber guardado durante 18 años semejante secreto sobre su conciencia. En un desesperado intento por eludir su responsabilidad cuando las pruebas de ADN le delataban como culpable. El arrestado contó al fiscal de Besançon, Jean-François Barietti, poco después de ser detenido que 2 individuos encapuchados le obligaron a acercarse a la joven para forzarla en un descampado. Ese comentario lo hizo al fiscal cuando estaba detenido como presunto autor del crimen porque el ADN le situaba en el lugar de los hechos. El mismo año del 2015, por la mañana, se celebró en Besançon el proceso para concretar el traslado de Moat de Francia a España. En presencia de 3 jueces, un fiscal y 2 abogados, el detenido aceptó su entrega a España. Gracias a esa aceptación, pudo ser enviado a Madrid. Si no hubiera aceptado la entrega, los trámites hubieran prolongado al menos 3 semanas más. El detenido intentó quitarse la vida en la celda del centro de detención un lunes por la noche. Continuó intentándolo más veces, pero la intervención de los guardias de seguridad lograron evitarlo. Según las fuentes judiciales de Besançon, este trato se trataría de un intento desesperado del ciudadano español de eludir la acción de la justicia al verse acorralado por las pruebas que le incriminan. Para entonces, el 10 de octubre del 2015, ya habían pasado 18 años y 6 meses después del crimen. Ahmed Chel, el criminal de 52 años, guardó silencio ante el juez. Llegó a España por la mañana y por la tarde. Se negó a declarar ante el titular del juzgado que investigaba el caso. En las dependencias judiciales, sí consintió que se le tomase una muestra de su ADN para que se comparara con los restos genéticos de Eva Blanco. Ahmed tenía su rostro abatido y triste. Eso le delató a lo largo del día. Sin fruncir el ceño, sin un solo gesto, ya parecía culpable. Debajo del cuello aún se podía observar la herida que él mismo se causó tras su arresto, como les comenté antes, en un intento por irse de este mundo. Los agentes que le escoltaron aseguran que no dijo ni una sola palabra durante horas y que parecía un zombi. Sus ojos estuvieron perdidos y apenas inmutó durante la agitada jornada de traslados desde Francia a España. El supuesto criminal llegó a España en un avión de la Guardia Civil custodiado por agentes. Pasó durmiendo todo el viaje y no hizo ningún comentario. Tras aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz, fue conducido a la comandancia. Allí se tomó la reseña policial.
En la dependencia de la Guardia Civil sí le quedaron ganas de comer. Tomó agua, jugo, leche condensada, galletas y barritas energéticas. Más tarde fue trasladado al juzgado de instrucción de Torrejón que instruye el caso, al que llegó a las 4:50 p.m. Allí le esperaban un centenar de personas enojadas que le gritaban: «Es un criminal, que se pudra en la cárcel». En 2 ocasiones la juez le pidió que si quería declarar algo, y las 2 veces movió la cabeza de un lado a otro sin decir nada. A continuación, uno de los agentes le sacó saliva de su boca para extraer su huella genética, la prueba clave para su triple inculpación: terminar con la vida de Eva, forzarla y detención ilegal. Su silencio ante el juez contrasta con lo que manifestó ante el fiscal francés. Allí contó que en la noche del crimen de Eva coincidió con la joven por el pueblo. Asegura que 2 encapuchados lo obligaron a acercarse a la chica y así poder forzarla. El criminal reconocía así que estuvo en el lugar de los hechos. Sin embargo, no dio el nombre de las 2 personas que estuvieron con él. Los padres de Eva Blanco, Manuel y Olga, vivieron otra jornada de emociones durante el juicio. La llegada a España del supuesto criminal de su hija, hace 18 años, volvió a acelerar sus corazones. Manuel agregó: «Está siendo un día muy difícil. Vuelven a pasar por tu cabeza muchos recuerdos. Sí me gustaría estar frente a frente con él y mirarle a los ojos para poder decirle algunas cosas», asegura. Le preguntaría por qué lo hizo y si sabe todo el daño que ha hecho. «Es un monstruo y personas como él no pueden estar en la calle», reiteró el padre de la joven de Algete, que volvió a confirmar que jamás había visto al autor del crimen. «No lo conozco ni lo recuerdo, no sé quién es, solo espero que se haga justicia y espero que delitos como estos nunca prescriban», apuntó. También, la madre de Eva Blanco explicó que le gustaría hablar con él, aunque no sabría si finalmente tendría fuerzas. «Es que igual al final perdería el control de mis emociones», comentó Olga. Olga piensa que le preguntaría cómo pudo haber hecho algo así a una joven que empezaba a vivir. «Solo espero que le condenen a lo máximo posible y que se muera en la cárcel. Si él no va a ver más a su familia, yo tampoco voy a ver más nunca a mi hija», sentenció. El 13 de octubre del 2015, la Guardia Civil ha confirmado a primera hora de la tarde que el ADN de Ahmed Shell, de 55 años y presunto autor del crimen de Eva Blanco, efectivamente coinciden con el ADN hallado en el cuerpo de la víctima. Para entonces, finalmente, a todos nos queda claro aquí quién es el verdadero autor del crimen de Eva. Durante la declaración de Ahmed, que se llevó a cabo durante 1 hora, como lo mencioné antes, el acusado ha mantenido que 2 personas le obligaron a subir a un coche donde mantenían privada a Eva Blanco. Estos desconocidos han insistido que le apuntaron con un arma blanca y después por eso el ADN de Ahmed se encontraba en la ropa de Eva. Pero lo que no sabía Ahmed hasta entonces en el juicio es que Eva también tenía ADN encontrado obviamente en su interior, dentro de su ropa. En ese momento, se le preguntó por qué entonces estaba su ADN en la parte interior de la joven, pero él se quedó mudo. No dio respuesta a esto. Preguntaron que cómo llegó allí, y de nuevo no hubo respuesta. Entonces ya para mí hasta aquí todo está muy raro. Díganme si no. De hecho, la versión del tal criminal no me cuadra para nada. A mi ver no coincide, y es algo ridículo solo de pensar. El 29 de enero del 2016, el acusado Ahmed Shell apareció sin signos vitales en su celda de la cárcel de Madrid. Ahmed terminó con su vida. Todo lo planeó con el cordón de sus zapatillas. Su cuerpo fue encontrado a la hora de la apertura de las celdas. «Siento tanto enojo y tristeza de que no lo hayan podido juzgar», declaró el padre de Eva Blanco en público. Desde que entró en la cárcel de Alcalá Meco el 9 de octubre y hasta el 16 de diciembre del 2015, Ahmed, de 52 años, casado y con 3 hijos, estuvo con un reglamento de prevención para protegerle la vida acompañado en su celda. Sin embargo, los psicólogos y cuidadores del centro penitenciario consideraron que se le podía dejar solo como él mismo había pedido. Una vez pasó los controles pertinentes a los que se someten todos los profesionales y trabajadores de la prisión, se dio luz verde para que el presunto criminal de Eva Blanco estuviera solo en la celda. Después de lo que pasó, desafortunadamente, no se pudo llegar a un convicto, pero al menos los padres encontraron un poco de consuelo, ya que después de 18 años encontraron al culpable. Tenían todo para acusar a Ahmed. De hecho, a mi ver, creo que él ya lo sabía. Sabía que lo condenarían probablemente por vida. Sabía que su confesión no coincidía con los hechos del crimen. Sabía que había perdido a su familia y que su familia probablemente ya no lo conocía.
Había perdido la vida normal que quería tener, lo había perdido todo. Pensó que le había ganado a la justicia. Probablemente vivió cada día y cada noche pensando en lo que hizo, sintiendo que no encajaba en la vida que tenía. Por lo menos, nos queda ese gusto. Hasta aquí el caso, amigos, un caso algo largo a detalles, justamente como me lo han pedido. Les tengo una pregunta muy interesante que me encantaría que me respondieran. ¿Creen que se hizo justicia? Aunque sabemos que nada puede recompensar el dolor de perder a un ser querido, y que no solo los padres de Eva la perdieron, sino que ellos mismos se perdieron en el dolor de los años. ¿Piensan como yo que Ahmed es el responsable y verdadero autor del crimen de Eva? Yo compartí mi opinión y les comenté durante el caso lo que yo pienso, y para mis ojos está muy claro. Pero ustedes compártanme su opinión porque me he dado cuenta que nos encanta leernos en comentarios y compartir opiniones sobre el caso con el debido respeto. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. No te olvides de que tu like y tu comentario son muy importantes en el canal. Son muy importantes porque este caso llegaría a más personas para que lo conozcan más. Y por eso es lo que realmente empecé mi canal. Yo soy Claudia, cuídate mucho donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.